Entonces, como les decía, vamos a hacer el estudio de la parte de razonamiento verbal, ¿no? De la primera parte del razonamiento verbal, que consiste sobre todo de lo que son los significados de las palabras. ¿Sí? Entonces, vemos que vamos a estudiar el significado de las palabras, ¿sí? Todo lo que son sinónimos y definiciones denotativas y significados y definiciones connotativas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el significado de las palabras? Dice que el significado de las palabras puede ser denotativo cuando se refiere a la parte descriptiva o literal, o sea, tal como se le concibe a la palabra. Es decir, mencionar una imagen, o connotativo cuando se califica la imagen desde nuestro parecer. O sea, denotativo, tal como lo dice, connotativo cuando esa palabra está funcionando como un comodín, podría decirse, tratando de representar algo, pero que no está expresamente definido, ¿no es cierto? Generalmente el significado connotativo depende de la intencionalidad del texto o frase en la que se halla la palabra. Sinónimos y definiciones denotativas. Siempre que hablamos de sinónimos estamos hablando de definiciones denotativas, ¿sí? Son palabras de diferente escritura y cuyo significado similar determinan un significado denotativo de la palabra. Tenemos dos tipos de sinónimos, lo que son los sinónimos absolutos, si su significado es exactamente el mismo. Por ejemplo, mujer y fémina. Son absolutos porque sean niña, joven o adulta, se puede decir mujer, mujer, mujer. O se puede decir fémina, fémina, fémina. ¿Qué nació? Fémina. ¿Qué era la señora qué es la persona que murió? Una fémina, ¿no es cierto? Entonces, son absolutos, pero cuando hablamos de significado, de sinónimos relativos, estamos hablando de que tienen una relación. Si bien es cierto, no es exactamente lo mismo, pero están relacionados por algo. Por ejemplo, niña y anciana. Son sinónimos relativos, porque tienen un grado de relación entre ellas. En este caso es porque son mujeres, ¿no es cierto? Pero no son absolutas, o sea, no significa exactamente lo mismo. Las preguntas que se tomaban antes en las pruebas ENES eran de este tipo, ¿sí? Ustedes se dan cuenta, nos ponían una palabra base, ¿sí? Decía, escoja el sinónimo de la palabra de aquí. Entonces, del lenitivo, entonces nos tocaba seleccionar la que considerábamos el sinónimo, o la que es el sinónimo en este caso. ¿Cuál será el sinónimo del lenitivo? Paliza, trasteo, plática o paliativo. ¿Cuál? ¿Qué dicen? A ver. Paliza. Paliza, dice el compañero. Por allá Héctor decía trasteo. ¿Alguien tiene otra idea? Plática, dice otro compañero. Paliativo. A veces, si bien es cierto, no es una técnica común, pero sí hay que fijarse por lo menos en la forma infinitiva del verbo, o en su forma de terminación. Por ejemplo, ya está ivo, entonces me inclinaría más hacia esta, si es que en realidad no conozco el significado. Pero ventajosamente las preguntas del ENES de ahora ya no están así. Ahora están relacionadas de acuerdo al contexto. Por ejemplo, ya ahí estamos paliativos. Ahora en cambio dice, ahora en los ejercicios que toman actualmente selecciona el sinónimo de la palabra en negrita. Es decir, ahora nos dan, si ustedes se pueden dar cuenta, nos dan un texto, ¿no es cierto? Y dentro de ese texto tenemos una palabra en negrita, ¿sí? Entonces dice, escoja el sinónimo de la palabra negrita. Una de las características que tenemos en este tipo es que cuando a mí me dicen la palabra sinónimo, no se deben olvidar, casi no tiene que ver con el contexto el significado. Es decir, cuando a mí me dicen sinónimo me voy directamente a la palabra, y si yo conozco el sinónimo de ese, voy y cojo en las alternativas, ¿sí? Casi no está pegado al contexto. Es decir, a veces el contexto puede más bien estropear la selección de la alternativa correcta cuando dice sinónimo. Pero, ¿cuándo se ocupará el contexto? Cuando no tengo ni idea de lo que quiera decir la palabra, ¿no es cierto?, de su significado. Entonces, obviamente que leeré el contexto para tener una idea, ¿no es cierto?
Pero alguien puede saber directamente el sinónimo de inminencia de las alternativas que están mostradas allí. ¿Cuál será? Causalidad. ¿Qué dicen nosotros? Devenir. ¿Alguien más? ¿Otra idea o la misma? ¿Alguien que esté de acuerdo, en desacuerdo? Sinónimo de inminencia es cercanía. Dice, es inminente, dice. Es inminente. Está cercana la erupción del Cotopaxi. Es inminente, está cercana. Va a darse, ¿no es cierto? Pero está próximo. Entonces de una sería cercanía. Ahora, por supuesto que si no tengo ni idea, leeré un poquito para tener la música, los estados de velocidad, la mitología, las caras trabajadas por el tiempo, ciertos crepúsculos y ciertos lugares. ¿Quieren decirnos algo dijeron que no deberíamos de perder? O están por decir algo. Esta inminencia de una revelación que no se produce es quizá el hecho estético, es decir, esta cercanía de la revelación que no se produce. Entonces, mire, sí, claro, de hecho que el texto no me está ayudando tampoco mucho en este caso, ¿no es cierto? Entonces ustedes tienen que más o menos ir amarrando las cosas, o sea, el hecho de saber o seleccionar bien los sinónimos, etcétera, depende de cuán letrado soy, ¿no? Cuán culto soy, y la cultura cómo se la adquiere. Hay una forma muy simple, muy sencilla de adquirir cultura: la lectura, no queda de otra. Tienen que leer, mis queridos amigos, tienen que aprender a leer por más que no guste, ¿sí? Bien, toda cercanía, ¿no? Ahí tenemos algunos ejercicios. A ver, tenemos 3 problemas. Escoja el sinónimo, directamente dice el sinónimo, así que cuando dice sinónimo, si es que saben directamente, cojan, si no, lean un poquito el contexto para ver si les ayudan algo, pero aquí es más pegado a la palabra que al contexto. En la primera, ¿cuál cogería? Dice hábil. ¿Cuál sería el sinónimo de hábil? Idóneo será. Idóneo quiere decir que... ¿Cuál? Mañoso. ¿Ustedes creen que una persona hábil sea una persona mañosa? Perito será. Neófito, nuevo, novato. Idóneo quiere decir que puede hacerlo. Pero hábil es una persona experta. Entonces el sinónimo de hábil es perito. Los peritos son los expertos. Sí. Determine el término semejante a absolver, dice. ¿Cuál será de absolver? Aspirar. Eso es absorber. Dice absolver. Absolver es liberar. Sinónimo de lluvia. Aguacero, diluvio, inundación, chaparrón. ¿Cuál será? En realidad es aguacero, ¿sí? Sin embargo, que quede claro una cosa, ya les he de hablar por qué no se puede sacar bien en la prueba ENS, ¿sí? Verán, en los ejercicios originales, yo conozco el ejercicio original de este, porque no es que sean inventados por la gente del CNC, ellos no se inventan nada, no pueden inventárselo. En realidad en el original aguacero está en la opción C, por lo tanto la opción C es la correcta, ¿sí? Aguacero le pasan en la original está en la C, e inundación está en la A. Les digo porque ya he visto yo los originales, ¿sí? Pero ellos, con la intención de ver cómo responden los muchachos, hacen el cambio. Entonces, por lo tanto, ahora la correcta sería la A, ¿verdad? Pero como la original era la C, se sigue manteniendo la C, por más que ahí pongan digamos que sinónimo de lluvia pongan carro. La C es porque es. O sea, no porque en realidad sea, sino porque ahí era, y ellos cambian el orden de las alternativas a veces, pero no modifican en el software que hicieron ese cambio, entonces se sigue manteniendo como la correcta la C. Así que en esta, por más que no estoy de acuerdo que sea la C, pero es la C en este caso, inundación. Y si ustedes se ven con ese problema,
van a coger eso. Además, esta es una pregunta de 20 puntos, o sea, no se pongan resabiados ni nada. Ya, es la C y es la C, punto, o sea, ya, ok. Inundación. ¿Mande? Entonces inundación. Inundación es la C, esta de aquí, ok. Entonces ahí debemos acordarnos que Sí. Hay algunas preguntas que yo les voy a ir dando en las clases, que les digo, cuando vean esta, cojan esta. Por más que no sea, cojan esta, porque es la que coge el programa, el software del CENESID. Entonces ustedes también tienen que ser medio, o sea, no tienen que ser muy rebeldes, tienen que medio decir, bueno, ok, sea de ser y punto. Sí. Bien, ahí están las alternativas, ¿no? Perito, liberar e inundación. Vamos, aquí tenemos otros ejercicios. Dice sinónimo de encaramado. Si es que le hago más para atrásito, esta se me hace más grande. Venga, atrás. Va a tener que ir. Ya, por ahí más o menos, creo que es lo máximo que podemos hacer. Listo. De encaramado, ¿cuál creen que sea? Trepado será. Claro, si es que no le comprendo muy bien, entonces, de hecho que voy a... Dice, esto se repitió alguna vez, el envidioso le pareció extraño cuando miró la copa del árbol, se encontró con un pequeño hombre de gran sombrero que estaba encaramado en la rama. Encaramado, trepado, ¿no es cierto? Perfecto. Significado de significativos, dice, todo docente debe reconocer que su papel esencial en la educación es crear experiencias del aprendizaje que provoquen aprendizajes significativos. ¿Qué querrá decir significativos? Relevantes, fáciles, interesantes o desestimables. Relevantes, ¿no es cierto? Y por último, sinónimo de agotarse. Dice la A. Terminarse, llenarse, colmarse, ampliarse. Entonces, sinónimo, siempre tienen que leer bien, ¿no? A veces son sinónimos y van a coger antónimos o viceversa. De agotarse es terminarse, ¿verdad? Perfecto. Ahí están las alternativas correctas, ¿no? Trepado, relevantes y terminarse. Perfecto. Aquí hay más ejercicios. Identifique la palabra que tiene significado similar a riguroso. ¿Qué será riguroso? Estricto. Estricto, ¿no es cierto? Claro. Perfecto. Identifica el sinónimo de fronda. Dice, Carmen se surgió en el profundo sueño en el que recordó sus años de juventud, transcurriendo en medio de la fronda del bosque y el murmullo de las aves. Espesura del bosque, ¿no es cierto? Elija el significado similar a la de la palabra en negritas. Desvaneció, dice, se desvaneció. La D. Se desvaneció, o sea, se espumó, ¿no es cierto? Perfecto, muy bien. Hay otras. Sinónimo de repulsa, dice. El Parque Sucre ha sido escenario elegido para la realización de una concentración en repulsa contra la violencia de género. En abucheo, ¿no es cierto? Porque no creo que contra la violencia de género se vaya a aplaudir o se le daría un impulso. En abucheo, perfecto. Palabra que tenga significado similar a recato. Percato, exhibicionismo, pudor y disimular. Percato. La A. Percato será. No, es pudor. Dice recatadita la niña. Dicen, cuando le ven vestidita así, bien formalita, dicen recatadita la niña. O sea, tiene mucho pudor. Y la última, que se asemeja al significado de amonestación, será admonición, aposición, partidario o mencionar. ¿Cuál será el significado similar a admonición? Admonición, ¿no es cierto? Es admonición. Ahí están las alternativas correctas. Vamos con este. Dice, identifica la opción que tenga significado similar a algazara. Fluidez, alabanza, regocijo o prominencia.
La B. La B, dice el compañero. Regocijo, dice el otro compañero. Las compañeras no dicen nada. La D. En realidad, una algazara se da en un momento de, por ejemplo, en la iglesia de algunas religiones, ¿no? Cuando lloran, gritan, o sea, es un momento de conmoción. Eso será un regocijo, ¿no es cierto? Están regocijados, están con júbilo. Algazaras, júbilo, entonces es regocijo. Significado similar a facultad. Una facultad del ser humano es el lenguaje. Una capacidad, ¿no es cierto?, del ser humano. Sinónimo de flexibles. Elásticos, ¿verdad? Sí. Sinónimo de rutilantes. Dice, la pequeña levantó los dos bracitos y entonces se apagó el fósforo. Todas las lucecitas se remontaron a lo alto y ella se dio cuenta que eran las rutilantes estrellas del cielo. Las fulgurantes estrellas del cielo. Perfecto. Bien, ahí está, ¿no? Regocijo, capacidad de elásticos y fulgurantes. Ahora, definiciones connotativas. No sé, esto ya lo corregí antes, no se me ha corregido, no son estas connotativas, son denotativas. Denotativas. Sí. ¿Qué era denotativo? ¿Se acuerdan? ¿Qué era lo denotativo? Lo que es, ¿no es cierto? Lo que dice explícitamente, tal y cual lo dice, eso es lo denotativo. Sí. Simplemente que hay a veces que las palabras pueden tener dos significados denotativos. Sí. Y eso dependerá, dos o más, ¿no? En este caso estaríamos hablando de las palabras homónimas. Sí. Aquellas que tienen dos o más significados denotativos. Sí. Por el hecho de que, claro, y su significado va a depender de cómo se esté ocupando la palabra. Pero es diferente a lo connotativo, porque en lo connotativo yo podría ocupar hasta otra palabra haciéndola como una función de comodín. Por ejemplo, yo podría decir, este lápiz, alguien dice, pero lápiz no es. Este lápiz ayuda mucho al trabajo en el equipo. Esto no es un lápiz, pero podríamos asumir de que, claro, como tiene la capacidad de permitirme escribir, lo podemos dar ese nombre, ¿no es cierto? Por el momento, es una especie de comodín nada más. Sí, pero cuando me estoy refiriendo al lápiz en este caso, ¿a qué me estoy refiriendo? Al ratón al mouse, el ratón de la computadora, ¿no es cierto? Esa es la diferencia entre denotativo y connotativo. Sí. Entonces, denotativo, por más que tenga varios significados, pero son definidos cada uno de ellos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí dice, selecciona las palabras con sus significados. Entrada, ¿será entrada espacio por donde se ingresa a un lugar? Sí. ¿Será elementos que suceden unos a otros y se relacionan entre sí? No, eso sería serie, ¿no es cierto? ¿Será entrada conjunto de billetes que forman parte de una misma emisión? No. Eso será serie, ¿no es cierto? O cantidad de dinero que se entrega como primer pago de una compra. Sí. Entonces estamos hablando de 1A y D, ¿no es cierto? ¿Cuál de las opciones tiene 1A y D? Solamente la opción B, por lo tanto esa es la correcta. Perfecto. Veamos qué dicen aquí ustedes. Identifica el significado de la palabra negrita acorde al contexto. Recuerden que son significados denotativos, o sea, ¿qué quiere decir confinada? Según este contexto. Pero confinada, ¿qué quiere decir? Dice, la ciencia es concebida por algunos como una práctica hermética confinada a laboratorios. Confinada, ¿qué querrá decir? Que está restringida a condiciones infrahumanas. La pobre ciencia estará, ¿no es cierto? Restringida de manera exclusiva a un lugar. Claro, confinada, metida ahí. Recluida en la presión federal, la pobre ciencia estará ahí presa en Guantánamo, por ejemplo. O sometido al vaivén de los científicos. La correcta es la B, ¿no es cierto? La opción B.
Escoja la palabra que explica claramente la siguiente frase. Recompensa, galardón o remuneración que se da por algún mérito o servicio. ¿Qué será eso? Recompensa, galardón o remuneración. Un trofeo no es una remuneración. Es un premio. Como premio te dan como recompensa, como galardón o como remuneración. Seleccione la frase que defina la palabra castigar. ¿Cuál de ellas define la palabra castigar? La de corregir. Regular, o sea, poner orden donde que no estaba, eso no es castigar. Eso es ordenar. Sí, corregir duramente mediante una sanción. Perfecto, esta es castigar. ¿Sí? Ahí está, ¿no? Clasificación a la exclusión de un lugar, premio y corregir duramente mediante una sanción. Veamos lo que creen ustedes que es aquí. Dice, encontró en un baúl un paraguas enorme y antiguo, lo había ganado la mujer en una tómbola política. ¿Qué será una tómbola? Una rifa pública será. ¿No será una rueda que se usa en el juego de la ruleta? ¿No será lengua de tierra que une la costa de la isla y de los próximos? ¿O regalo de muestra de cariño o afecto? No, no es cierto, es una rifa. Lo había ganado, para que lo gane tiene que ser una rifa. Dice, la es el por el cual acres enteros de bosques son talados. ¿Qué será él? La B. La deforestación es el proceso por el cual acres enteros de bosques son talados. Sí, pues tienen toda la razón. Y por último, distinción y separación de las partes en un todo, hasta llegar a conocer sus principios y elementos. ¿Qué será eso? Analogía. ¿Será una analogía, una síntesis, razonamiento o análisis? ¿Eso es un? No. Síntesis es lo contrario. Síntesis es coger las partes e integrarlas para ver cómo son. En cambio, un análisis es cuando ustedes desarman las partes y observan cada una de ellas. Eso es un análisis. Okay. Ahí están las alternativas, ¿no? Rifa pública, deforestación, proceso y análisis. Bien, ahora sí viene lo connotativo. Recuerden que esto éramos visto denotativo, lo que es, lo que se refiere a cada palabra. Generalmente teníamos eso cuando decían sinónimos o cuando dice defina la palabra en negrita, ¿no es cierto? De acuerdo al contexto. Ahora connotativo. En esto connotativo es como que, vuelvo y repito, la palabra está como medio como un comodín. Y nosotros debemos tratar de determinar cuál es la intencionalidad por la cual está esa palabra ahí. ¿Sí? Dice, selecciona la definición que corresponde a la palabra net. Una señora va acompañada de su hijo, encuentra en el parque a un conocido. La cordial conversación les lleva a recordar tiempos cuando las cosas marchaban según ellas mejor que otros. Marchaban según ellos. ¿Qué será según esto marchado? Irse, o sea, cuando las cosas se iban de un lugar a otro. Funcionar o desenvolver. Cuando las cosas funcionaban mejor que ahora. O cuando las cosas sobrellevaban o asimilaban mejor que ahora. O cuando las cosas caminaban mejor que ahora. Sí. La correcta es la B. Cuando las cosas funcionaban mejor que otros tiempos. O sea, dice, antes las cosas funcionaban bien, ahora en cambio son todo un relajo, ¿no es cierto? Todo un pleito. ¿Sí? Bien. Vamos con otro ejemplo. Dice, lo menos que se puede decir de tales apotegmas es que no merecen en su mayoría la generalización de que sea ese objeto. ¿Qué querrá decir apotegmas según esto? ¿Qué quiere decir apotegmas? Apotegmas son alabanzas. Sí, alabanzas. Pero si ustedes se dan cuenta, ninguna de las palabras se ajusta a la alabanzas. Entonces, esa palabrita está como un comodín ahí para sustituir alguna de las que están ahí en las opciones. ¿Cuál será? Lo menos. No, de las opciones. Acusaciones.
Lo menos que se puede decir de tales acusaciones es que no merecen en su mayoría la generalización que se hace en objeto. Podría ser. Una clavecita dice que no es una clave, pero Dios mío, 100%, ¿no? Pero dice, si ya mismo no entiendes esta palabra, entonces coge la que más mismo no entiendas en las opciones, ¿no es cierto? Entonces, como apología también es una desconocida. O sea, es como una... Suelen hacer eso, cuando ponen una palabra que es rebuscadísima, en las opciones también cogeré una que es rebuscadísima. Suele salvarme un 80% de los casos, o sea, no siempre funciona eso, pero sí. Bien. Entonces son apologías. Bien, veamos lo que dice aquí. Determina el significado de la palabra desarraigados, de acuerdo al texto. En una tediosa tarde de la adolescencia, recuerden aquí sí tengo que leerlo porque son connotativos. En una tediosa tarde de la adolescencia caminaba por las calles en busca de la vida, cuando encontré una pareja de personajes extraviados del mundo, pareja de desarraigados auténticos como Gregorio Samsa y el Quijote. ¿Qué querrá decir desarraigados según esto? Serán personas de literatura, personas que viven al margen, pareja de enamorados, como Gregorio de Samsa y el Quijote andaban enamorados seguramente, no creo, ¿no? O pareja de turistas, ¿será que Gregorio de Samsa y el Quijote eran turistas? No creo. ¿Cuál de ellas será? ¿La? Ah, pues pareja enamorada. Gregorio Samsa no andaba enamorado, querido compañero. Sí. Es la B, personas que viven al margen, locos. Si ustedes se dan cuenta, Gregorio Samsa nunca pasó esto de la... Nunca se convirtió en un bicho, nunca, jamás. Jamás se convirtió en una especie de bicho raro. Eso solamente es algo que lleva Franz Kafka, es algo que Franz Kafka llega para poder explicar o mediante una metáfora, mediante algún tipo de representación, el hecho de cómo suceden a veces las cosas, ¿no? Y Don Quijote, pues, Don Quijote andaba peleándose con los... Don Quijote andaba peleándose con los molinos de viento, pues. Estaba loco. Sí. Entonces, son personas que viven al margen, o sea, que están loquitos, ¿no es cierto? Loquitos, están medio oídos. Veamos aquí, identifique el significado de la palabra negrita. Todo lo docente, este ya lo vimos también como denotativo. Como nos damos cuenta, a veces lo denotativo también puede ser considerado connotativo, o sea, no hay una regla que le diga, este es denotativo y este es connotativo. No. Usted es el que va determinando más o menos esas características. Lo único que yo sé exactamente cuándo es denotativo es cuando me dice sinónimo. Caso contrario, cuando me dice cualquier otra cosa, más próximo sea al connotativo. ¿Sí? ¿Cuál será ahí? Relevantes, ¿no es cierto? Debe considerar que debe dar aprendizajes relevantes. Perfecto. Sigamos. Ahí están las alternativas, ¿no? Entonces, aprendizajes relevantes y personas que viven al mar. Estas, queridos compañeros, las opciones que les estoy poniendo aquí son las auténticas, ¿sí? Así que no se me pongan a discutirme ni nada de eso. Son las auténticas, o sea, estas son las que deben poner en la prueba de ellas, ¿sí? No es que yo me estoy inventando ni nada de eso, sino que yo ya lo tengo de las correcciones de todos los genes anteriores, ¿sí? Esas son las que aceptan, así como válidas. Así que son las que tienen que aprenderse ustedes. O sea, lo mínimo que deben saber ustedes es estos documentos que yo les presento aquí. Lo mínimo. Para que por lo menos lleguen trabajando con todos estos documentos, llegan por lo menos al 900. Ahora usted quiere 1000, quiere lo que sea. Tiene que seguir trabajando con más documentos de investigación en internet. O sea, tiene que buscar más material. No es que aquí como que se hace, como que se da de uno, usted puede lograrlo, sí, ¿no? Pero dependerá de cuán bien trabaja usted con el material. Bien.
Veamos esta. Pégale una leidita, a ver, como quien voy a ver mi cargador. Listo, a ver. En la primera, ¿cuál creen que sea? La D. La A dice divide el ánimo, o sea, ahora divide el ánimo, ver. Entonces tú estás muy animoso y cuando ves toda esta planta llena de controles, suite, ¿cómo es ahora te quedas desanimado? No, pues provoca admiración, ¿no es cierto? Y además la otra, el omeso es la inmensa fragua del sol, el canto del martillo. Estamos hablando de forjar, ¿no es cierto? Estamos dentro de una forja. Perfecto. Elija el significado de la palabra marcada en negritas, dice. Lágrimas alrededor marchitarán tu alegría, sin saber llegas un día el secreto de mi culpa. ¿Cuál será? Marchitarán tu alegría. Estamos hablando de alegría. No tiene nada que ver con hierbas ni flores, ¿no es cierto? Es alegría. Entonces, ajar, agobiarse por la vejez. No creo que la alegría se envejezca. Debe ser enflaquecer, debilitar y quitar el vigor. O sea, marchitar quiere decir bajar el vigor, ¿no es cierto? Y el otro, identifica el significado idóneo de la palabra en negritas en el fragmento. Como de todas maneras era casi de noche, Rebeca y Ardilla decidieron parar para dormir. Rebeca voló entre los arbustos y regresó con algunas bayas que empujó a través de los orificios de la visera del caballero. Dentro de la visera del caballero. ¿Qué será según esto la visera? Cualquiera de los órganos contenidos en las cavidades del cuerpo. No, esos son vísceras, ¿no es cierto? No visera. Parte delantera de la gorra que protegía al sol. Parte del yelmo que cubría el rostro del caballero, por supuesto, ¿no es cierto? Estamos hablando de la visera del caballero. Es decir, el caballero tiene su armadura y la visera es lo que... Sí, entonces, ahí la ardilla le mandó por ahí mandó las bayas. ¿Qué son bayas? Las frutas, ¿no es cierto? Perfecto, ahí está, ¿no? Enflaquecer, debilitar y parte del yelmo que cubría el rostro del caballero. Perfecto, eso es en primer lugar